ejemplo de todo esto. Ha habido una cantidad, digamos, de riesgos quizás un poco menores en proporción o en alcance, pero que han tenido unos impactos tremendamente altos a nivel de las organizaciones y a nivel de los países, etcétera, etcétera, y a nivel de la sociedad. Entonces me empezó a interesar mucho lo que ocurría en Davos y cómo se daba este proceso. Y empecé a hacerle seguimiento, a revisar los informes. En una oportunidad me invitaron a participar. Yo nunca he ido a Davos, nunca me han invitado a discutir estos temas en Davos, pero sí me han invitado a participar entre el grupo que revisa los informes o revisa el material que se publica. Eso lo hice en el año 2013, 2014 y 2015. Estuve en ese equipo. Y yo en ese momento hice una cantidad de críticas y creo que por eso no me invitaron más. pero, pero, Yo por pero, eso te invité. no, estoy bromeando. Pero, a ver, no quiero referirme de manera peyorativa ni negativa al informe. Quiero hablar primero bien del informe. O sea, tengo un conjunto de observaciones muy positivas y un conjunto de observaciones o críticas que también quiero ponerlas aquí sobre la mesa para que podamos discutirlas, porque si algo hemos aprendido quienes trabajamos en esta área, y les digo, los latinoamericanos que trabajamos en riesgo somos unos ciudadanos que venimos del futuro, todos, porque Latinoamérica es la tierra de lo posible y de lo imposible también. Entonces nosotros hemos aprendido a entender el mundo de una manera tan resiliente, de una manera tan flexible, que, bueno, yo he usado tan líquida y esta visión mía, de que ustedes me han escuchado, algunos de ustedes, quedó plasmada en un libro y aprovecho de hacer aquí una pequeña propaganda, como hace Carlos del suyo. En el año 2022 escribí un libro que se llama Riesgos Líquidos, precisamente basado en este tema tan cambiante, tan difícil de procesar y de entender, y sobre todo de determinar cómo surgen estos riesgos emergentes, que yo terminé llamando líquidos y terminé desarrollando una metodología para tratar de identificar. En el libro está un poco esa historia y creo que lo importante no es tanto identificarlos y verlos con algo de anticipación, sino qué hacemos con esto. Nuestro gran reto no es solamente identificar los riesgos, sino cómo aprendemos a veces a mitigarlos si es posible, a evitarlo si es posible, pero sobre todo yo diría a ver dónde están las oportunidades, yendo en línea con lo que Carlos Eduardo ha dicho siempre, cómo podemos nosotros ver la otra cara de la moneda desde el punto de vista de las oportunidades. Y fíjense, el informe de Davos, yo creo que es probablemente uno de los informes de riesgo más difundido en el mundo. Evidentemente, Davos es un megáfono global donde asisten una gran cantidad de gente. Es un evento que tiene prestigio y ha ido convirtiéndose como en un propagador no solamente del tema de riesgo, porque el tema de riesgo es solo uno de los que ellos abordan, sino un propagador de una visión política del mundo también. Y es allí donde han surgido una cantidad de críticas que podemos después discutir. Pero ¿cuáles son las ventajas realmente de un informe de este tipo? Bueno, yo creo, primero la gente empieza a hablar un lenguaje común. Yo creo que eso es importante. Que asumamos que hay un lenguaje común en los riesgos y que la gente puede hablar, más allá de que uno esté de acuerdo en lo que aparece o no en el informe, es una manera como de estandarizar, de uniformar, si es que cabe esa palabra, el lenguaje de los riesgos. Eso es un tema muy importante. Lo otro es que ayuda a planificar, sin duda. Este informe reciente del año 2024 es un informe donde se observa que han tomado en cuenta una cantidad de críticas, de notas, de comentarios que han surgido desde los informes anteriores y los han venido incorporando, y cosas que hablan muy bien del equipo que lo hace.
Y bueno, y han ido como mejorando la metodología como se presentan los riesgos. Yo creo que eso es un tema importantísimo. Lo otro es que los informes de riesgo ayudan un poco en esa estandarización del lenguaje a construir un patrón o un estándar que nos sirve para reducir sesgos en la visión de los riesgos. Hay gente que dice, bueno, vamos a utilizar el patrón de Davos, ya sea que nos guste o no nos guste, pero bueno, ahí hay un patrón donde 1.500 personas respondieron una encuesta y hay una visión de lo que está pasando. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos en función de la visión de Davos de esto? Ahí se hace un trabajo importante de a quién se escoge y a quién se selecciona para que responda a esta encuesta. Ese número, por cierto, ha ido creciendo. Davos comenzó con unas 600 encuestas. De hecho, el nombre correcto del informe es Encuesta Global de Percepción de Riesgos. Ese es el nombre correcto. Ellos a veces le reducen lo de percepción porque sienten que subjetiviza el informe. Pero no hay una manera de determinar riesgos emergentes si no es subjetivizándolo. No hay nada objetivo que nos diga al final qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, bueno, aquí se trata de utilizar algo que se llama como la sabiduría de las masas, ¿no? Dicen que aquello en lo que mucha gente coincide sobre el futuro tiende a pasar. La realidad a veces da la razón a esto, a veces no da la razón a esto. En todo caso, los riesgos emergentes no son riesgos que pueden calcularse a partir de la historia. Es decir, no son riesgos que se repiten necesariamente o que tienen una periodicidad histórica o que tienen una data histórica que me puedan a mí decir que van a volver a repetirse. Que una pandemia ocurra cada 100 años, eso a lo mejor han habido 2 pandemias que ha sido así, pero a lo mejor la próxima ocurre en 20 años, en 10 o en 200 años. Es difícil entender que estos procesos tienen una recurrencia que pueda estimarse a través de la data. Entonces, los riesgos emergentes, que son muchos de los que aborda el informe, que trata de ser predictivo el informe de Davos, muchas veces se estiman a través de esta visión de data histórica. Y eso no es correcto, porque al final la data histórica puede ser muy útil para determinar una cantidad de cosas, pero no para pronosticar el futuro muchas veces. Es una de las referencias, pero no puede ser el estándar o la referencia. Eso es un tema. El otro tema tiene que ver con el sesgo político del informe de Davos. Davos ha venido en los últimos años, yo creo que desde el año 2010, ha venido en un proceso donde la agenda del cambio climático la han asumido como propia. Y entonces se le ha venido dando una calificación a los riesgos vinculados con el cambio climático que ha hecho que el informe de riesgos de Davos tenga un sesgo, una inclinación hacia el tema climático que la gente a veces, y no es que uno esté en contra del cambio climático, yo no voy a entrar en ese detalle aquí en este momento, pero muchos de los analistas cuando comparan el informe con la realidad dicen, pero bueno, ¿dónde está el tema del cambio climático? Y han sido consecuentes e incrementales en esta visión del cambio climático. Eso tuvo un punto de inflexión muy importante y aquí voy a responder por fin la pregunta del tema de la confianza. Eso tuvo un punto de inflexión muy importante en el año 2020. Y es que el informe de percepción de riesgos del año 2020 jamás mencionó nada que se pudiese parecer a una pandemia, a pesar de que el informe se hace entre septiembre y noviembre del año anterior, cuando las evidencias del tema del COVID empezaban a emerger. Las enfermedades de transmisión aparecen dentro del mapa de riesgo, pero en los 6 principales riesgos, y tengo unas láminas por ahí que después las podemos ver,
eran riesgos climáticos. Increíblemente, en el año 2020, prácticamente los 5 riesgos más importantes que Davos pone sobre la mesa son riesgos vinculados con el cambio climático. Y cuando despertamos en el año, nos terminamos consiguiendo que el gran riesgo materializado es el riesgo de la pandemia. Davos sufrió un impacto muy duro allí. De hecho, al año siguiente publicaron un disclaimer ahí diciendo que este informe era basado en percepciones, que la idea no era predecir el futuro todo el tiempo, sino que ellos, bueno, hicieron elegantemente, y de hecho hubo un cambio de la metodología a partir de ese momento. Ujú. Y el informe sufrió un golpe duro porque, bueno, primero, no fue porque no hubiese podido hablar del tema de las enfermedades o de la pandemia, que tenía cómo hacerlo porque ya había suficiente insumo como para mencionarlo en el informe. El tema fue que fue tan evidente lo del tema climático que contrastó demasiado. Entonces el año siguiente, wow, fue muy importante la brecha entre la realidad y el informe. A partir de allí vino los informes del 22, 23 y ahora del 24. Ellos han ido haciendo un cambio progresivo, han incorporado y han modificado algunas metodologías. Sin embargo, debo decir que sigue habiendo un sesgo importante en el tema climático. Y digo sesgo no en el peor de los sentidos. No, 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 o sea, de nuevo, yo no estoy aquí, yo no soy un activista en favor o en contra del tema del cambio climático, pero sí creo que para las organizaciones que son los que quizás puedan utilizar el informe como insumo, no saben cómo comerse el tema del riesgo climático. La verdad, es muy difícil para las organizaciones eh, y hacer insight e incorporar en sus modelos de planificación estratégica qué hago con los riesgos climáticos. Porque no son fáciles, además son inmitigables según ellos. Y el otro elemento que aparece allí, con el que el informe también ha perdido confianza, hay una visión, yo diría que ligeramente, habiendo una visión ligeramente, voy a utilizar una palabra que utilicé en mi libro, que catastrofista sobre el futuro. Ujú. Ha venido evolucionando una visión de que el futuro va a ser peor. Y eso lo han cruzado con el tema climático muchas veces. Es decir, no podemos controlar el cambio climático, vamos hacia un mundo peor. Y en el informe de los 2 últimos años, del 2023 y el 2024, el pronóstico general del mundo en los próximos 2, 5 y 10 años es muy, muy oscuro. De Entonces, hecho, adelante, sí. mira, la visión a 10 años es que el top de todos es fenómenos meteorológicos extremos, luego cambios críticos en los sistemas terrestres, el que le sigue, el tercero, es pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, y el cuarto es escasez de recursos naturales. O sea, los primeros cuatro dentro de 10 años, en la perspectiva, y eso corrobora lo que estás diciendo, son muy catastróficos. Sí, Ahí, a partir totalmente. de ahí aparecen todos los tecnológicos, ¿cierto? En Sí, una línea de tiempo de 10 años. Dale. sí. No, entonces esa visión, vamos a decir, un poco catastrofista, oscura del futuro, ojo, y cuando uno pronostica, a veces es preferible pronosticar lo malo, porque si por lo menos te queda la alternativa de decir, yo te lo dije, ¿no? Pero estos no son juegos. Aquí hay cientos, si no miles de personas involucradas con una visión del mundo que, 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 que lo que nos está presentando es un mundo metido en el conflicto, porque no solamente la visión catastrofista del informe de este año tiene mucho que ver con el tema de los conflictos, además del tema climático, y con el tema de la polarización social y el tema de todo el tema político de polarización.
Eso son observaciones y son evidentes. Cuando uno ve los informes y ve uno tras otro, empieza a detectar estas cosas. Y voy a agregar un punto porque no quiero convertirme yo en el único que hable aquí. Hay un tema adicional. Hay varios gráficos en el informe que deben ser leídos con mucho cuidado. Ujú. Hay un gráfico que pone como los nodos principales, es decir, si ustedes lo ven, hay un gráfico muy importante que muestra como unos círculos de colores y la interconexión entre los riesgos que ellos establecen. Cuando uno ve ese gráfico, uno se da cuenta que la preponderancia, el peso que le da el informe a los riesgos climáticos no se corresponde con el tamaño de la influencia que el riesgo tiene cuando uno ve el gráfico. Y entonces el gráfico de los círculos interconectados es mucho más realista y permite como hacer un análisis como más claro de la realidad. A mí me llama la atención de que en las conclusiones del informe se refieren poco a esa visión como mucho más realista de los nodos. Ellos llaman el tamaño del nodo es el tamaño del círculo que aparece en el gráfico y puedo mostrarlo luego aquí en una lámina. Y entonces, pero se refieren poco a eso y de nuevo las conclusiones, conflicto y cambio climático, pandemia y cambio climático, polarización política y cambio climático. Todo el tiempo el informe termina girando en torno al tema del cambio climático, que déjenme decirles, yo creo que es muy importante, yo creo que es absolutamente importante. Sin embargo, para los efectos de planificación estratégica y mi trabajo y el de muchos de ustedes, estoy seguro que es contribuir a presentar una visión de futuro basado en riesgo, pero donde algo podamos hacer. Entonces yo creo, cuando uno ve este tipo de informes, entonces pareciera que lo que nos termina recomendando es lo que nos recomendó Carlos Eduardo en su visita allí, no sé si era en Roma o en Grecia, donde aparecía con un paraguas muy grande. Entonces, bueno, entonces si lo que va a llover, compremos un gran paraguas. Entonces, pero es complejo manejarlo así. Hay otros informes que se publican en el mundo y que a veces vale la pena contrastar con el informe de Davos. Yo creo el informe de Davos sigue siendo una herramienta poderosa, yo creo que vale la pena tenerlo presente, pero yo no me quedaría solo con el informe de Davos si quiero utilizar algún tipo de referencia para la planificación basada en riesgo. Lo dejo hasta aquí, Carlos. Ah, la globalización trajo indiscutiblemente un evidente protagonismo de los gigantes multinacionales, Alberto. Y en esos gigantes multinacionales de las diferentes industrias, pues no vamos a ni a deificar ni a santificar a ninguno, ni esas diferentes industrias, cada uno tiene un espectro que en realidad ya supera las fronteras y las regulaciones nacionales. Y hoy los estados están contra las cuerdas porque la pannacionalidad de la multinacional excede cualquier tipo de control. Y uno de los grandes trabajos que se espera en Davos del reporte es que le sirva a uno como un análisis de contexto o un punto, un marco de referencia para empezar un análisis de contexto a nivel global, porque uno cuando hace un análisis de contexto, pues tiene una mirada que no alcanza a ese nivel de globalidad. ¿Cómo ves? ¿Crees que a ese informe global de riesgo se le ha escapado ese espectro? Oye, mira, es probable, ¿no? Yo creo que es probable, es difícil englobar en un solo informe tantas cosas. Sin embargo, creo que a veces la visión sesgada viene del tipo de muestra que se toma para hacer el análisis de percepciones. Em, cuando, fíjense, les pongo dos ejemplos. Las dos personas más importantes que coordinan la producción del informe, y lo pueden ver, son dos mujeres muy preparadas, ambas. Ambas
las dos pertenecen ya a tiempo completo al Foro Económico Mundial, pero una viene de una empresa reaseguradora y la otra viene de una gran empresa consultora de KPMG. Y las dos son especialistas en riesgo y las dos son especialistas y han trabajado en modelos de cambio climático. Entonces, cuando tú tienes a las dos personas que dirigen esto y su background está vinculado con esto, obviamente ahí hay ya un sesgo. Hay otras personas vinculadas que no están para nada en el tema, pero ahí hay un sesgo. En relación a esta visión global, yo creo que allí falta mucho. Yo creo que a pesar de que, por ejemplo, Latinoamérica ha ido creciendo en importancia en el número de encuestados en el informe, todavía necesitamos un poco más. Y cuando tú ves la proporción, me llama mucho la atención que Europa sigue llevándose la proporción más grande de gente que participa en esto, cuando la visión global de Europa es relativamente, no voy a decir reducida, para nada, porque Europa es un continente entero con muchísimos países, pero sí es un continente preocupado por un determinado tipo de problemas y de riesgos. Y por otro lado, o sea, deja como un poco por fuera algunas otras consideraciones. Mire, por ejemplo, el riesgo de conflictividad en las fronteras. Es un riesgo emergente que yo estudio con muchísima frecuencia y es un riesgo creciente no solamente en América Latina, es un riesgo creciente en en Australia no, pero en 4 continentes. Y en nuestro continente, desde la frontera de México con los Estados Unidos hasta la frontera en Chile, hay problemas de conflictividad. Y las fronteras son inmensas zonas grises generadoras de tremendos riesgos. Muchos de ellos ni siquiera entendidos por los gobiernos y por los estados. Entonces, yo creo que ahí tenemos un espacio inmenso para determinar una cantidad de cosas. Creo también, Carlos Eduardo y amigos, que hay grandes corporaciones en el mundo que hoy en día tienen una voz mucho más poderosa que muchos gobiernos. Y evidentemente, como buenas empresas, tienen sus agendas y tienen grandes presupuestos para influir en ciertas visiones. Entonces, yo creo que no perdamos esto de vista, esos son parte, digamos, de los sesgos que a veces este tipo de informes tienen. Yo no estoy diciendo que las compran o que compran los informes, para nada, pero sí creo que ejercen un peso y juegan dentro de la política global a cambiar las perspectivas y las visiones de cómo queremos entender el mundo que viene. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir las cosas, amigo. Bueno, aquí hay ya pienso que varios planteamientos, hay varias personas que han intervenido, entonces saluda a Jorge desde Perú, se sabe cómo está distribuido los encuestados por región, sector, etcétera, pues ya algo has hablado al respecto, ¿con qué otros informes se puede contrastar el informe global de riesgos? Pregunta Claudia Janet Ríos. Hay un informe que produce también compañías aseguradoras. Sí. Dale. ¿No? Sí, mire, hay varios informes importantes. Hay informes, por ejemplo, Crisis Group, que es un grupo de análisis de riesgos globales, con una visión quizás del conflicto algo elevada, pero produce un informe interesante. Eurasia Group produce un informe muy importante todos los años. Luego existen varias aseguradoras globales y reaseguradores desde Zurich hasta hay varias ahí que producen informes muy importantes. De hecho, varias aseguradoras contribuyen en el informe de Davos, aunque a lo mejor no lo hacen a nombre de las empresas, pero sí sus ejecutivos participan respondiendo a estas encuestas.
muchas veces. Luego hay informes regionales de observatorios de conflictividad, de violencia, de riesgos, de migración, de una cantidad de cosas que son como más focalizados, pero también tienen una visión interesante. Y luego hay informes producidos por las multilaterales. Hay informes producidos por el Banco Mundial, producidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, producidos por la propia ONU, que también tienen, a lo mejor no tienen como centro el tema del riesgo, pero siempre se refieren al riesgo y siempre hacen sus pronósticos. Entonces, cuando queremos hacer un análisis, digamos, un poco más integral, dependiendo de qué región queramos por saber, debemos un poco explorar esos espacios. Hay un reciente informe que prometo también compartírselos. Bueno, voy a aprovechar esto también para contarles que como parte de este nuevo aire que tiene las conversaciones que vamos a tener de aquí en adelante, los días lunes a quienes se inscribieron y están en este momento de esta conversación, yo les voy a ir entregando todos los lunes, y estén muy atentos en su WhatsApp, por favor, a toda la biblioteca de libros, informes, reportes que nos llegan todos los días de muchísimas partes, del Instituto de Auditores Internos, de organismos multilaterales, como lo acaba de mencionar Alberto, de autores que incurren e incurrimos en prosa técnica alrededor de los temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de riesgos de desastres, resiliencia, bueno, hay mucho material que le llega a uno que uno tiene el privilegio pues de pronto de leerlo de primero o que se los comparten otros profesionales, incluso muchos de ustedes, pero que el espacio del WhatsApp sirve para poder multiplicar esos aportes. Entonces, yo me comprometo en entregarles el reporte de Naciones Unidas de Gestión de Riesgos de Desastres que acaba de salir también en el Comité de Expertos en Políticas Públicas de Sostenibilidad de la Organización de Naciones Unidas y de las Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastres acaba de producir ese informe. Está en inglés, pero pues es un inglés que es muy fácil de leer incluso para las personas pues, que no tengan dominio del idioma. Entonces, ahí queda esa promesa. Bueno, eh, recuerde que esto es una conversación de ustedes también con nuestro invitado. Entonces, la invitación es a que Carlos, Cristina, Elizabeth, Gloria, Harold, Josué, Laura, Luisa, Mauricio, Norma, Sandra, cualquiera, levante la mano y opine y converse con Alberto, por favor. Mientras tanto, yo le tengo otra pregunta, mientras alguien se anima, yo le tengo otra pregunta a Alberto, y es, hemos conversado muchas veces la imperiosa necesidad de hacer comunicación y consulta. A muchas personas que trabajamos en gestión de riesgos, en la vida se nos va buscando la matriz de riesgos, ¿cierto? El color rojo, naranja, amarillo y verde, y las graficaciones desde el Excel hasta el sofisticado Power BI. Pero en realidad, y lo hemos dicho varias veces acá, es imperioso hacer un ejercicio de comunicación y consulta para construir análisis de contexto más exhaustivos y poder dimensionar adecuadamente los riesgos y sus consecuentes tratamientos. Si yo no tengo un buen análisis de contexto, finalmente el dimensionamiento del riesgo no va a ser adecuado. Y entonces, para poder ganar pertinencia en los tratamientos y eficiencia en el gasto de esos controles, ¿cuál es el aporte que este tipo de reportes nos permiten a la confección de ese análisis de contexto, Alberto? Sí, eso es bien importante lo que estás preguntando, Carlos Eduardo. Mira, fíjate, los informes de riesgo
y este tipo de informes ayudan a iniciar la discusión. Yo los veo así. El informe no debe ser la conclusión de una discusión, sino el inicio de una discusión. Es decir, a partir del informe, uno puede comenzar a discutir temas y entonces comparar. Y es por eso que digo que ayuda mucho a fijar un estándar a partir del cual comparar qué tan cercano o no, porque yo no digo que vayas a coincidir con el informe, es imposible a veces coincidir con un informe todo el tiempo, pero sí cuando uno habla en nombre de una organización o en función de una organización o inclusive de un país, yo he hecho análisis de riesgos país y cuando uno compara, dice, bueno, ¿dónde está mi país o el país que estoy analizando en comparación con el informe del Foro Económico Mundial o en función de otros informes? Entonces, a partir de allí, es un buen abreboca para comenzar la discusión. Eso es un punto. El segundo punto, y al cual tú te refieres, es que esto no lo podemos hacer trancados nosotros en nuestra oficina. Hay que ampliar el foro de discusión. Y por eso es que este espacio que ustedes tienen aquí y que me parece tan importante, porque el tema de riesgos debe ser discutido entre gente iniciada en la materia, que me parece que sería uno de los requisitos, pero con diversos puntos de vista, con diversa formación en torno a los riesgos y que tenga también diversas posiciones en relación a esto. Es decir, aquí el cruce de opiniones y de posiciones y de argumentos es fundamental, porque creo que es donde se eliminan los sesgos. Es así como uno puede, bueno, como hacen en la puntuación de la gimnasia, eliminan la puntuación más baja y la más alta, y entonces se quedan con la del medio. Bueno, eso a veces ayuda muchísimo, porque a veces hay polarizaciones que no ayudan, pero hay un consenso en torno a los puntos intermedios que ayudan muchísimo a llegar a ubicar. Es muy difícil llegar a una conclusión sobre un riesgo emergente en relación a su probabilidad de ocurrencia, por ejemplo. Es muy difícil, por muy informado que tú estés. O sea, ¿quién podía el año 2021 pronosticar que Rusia iba a invadir Ucrania? Habían ya señales. Y de hecho, en el informe de Davos hay una aproximación. Lo que pasa es que, claro, en la pandemia se llevó ya como venían con el tema de la pandemia, entonces se volvieron a quedar atrás luego con el tema de la guerra. Y creo que, bueno, ahí trataron medio de responder. Pero fíjense, por ejemplo, en el informe de Crisis Group o el de Eurasia de este año, dice algo muy interesante. El primer riesgo global que ellos ven es, lo definen así, Estados Unidos versus Estados Unidos. Es decir, la crisis política, cultural e ideológica dentro de los Estados Unidos es de tal magnitud que va a afectar al planeta entero. Y yo creo que eso es cierto. Los Estados Unidos sigue siendo un país que determina el curso de los acontecimientos en el planeta. Y que haya una crisis de esta profundidad dentro de los Estados Unidos en el año electoral que estamos viviendo. ¿Te quedaste congelado o me quedé congelado yo o quién se quedó congelado? Yo estoy aquí. Ah, ¿Me bueno, escuchas? ya. Parece que Sí, sí, sí. 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 Alberto Bien. se congeló por un momento. Ya, ya. Sí, bueno, sí. Bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, creo que me quedaría con dos puntos. Número uno, que los informes sean el inicio de una discusión. Y número dos, que abramos las posibilidades de discusión en grupos amplios. Pero eso sí, llegando a conclusiones. Hay que cerrar las discusiones y hay que llegar a una conclusión. Pero sabes una cosa, yo tendría una opinión muy a propósito de lo que acaba
de preguntar Armando Bonilla. Dice, señores Alberto y Carlos, de acuerdo a lo anunciado recientemente por el Fondo Monetario Internacional, no sé si es yo creo que es por el World Economic Forum, pero bueno, no importa. Debemos considerar la inteligencia artificial como un riesgo emergente. Eh, yo quiero escuchar la opinión de Alberto y luego te doy la mía. Alberto. Sí, sí. Oye, esa pregunta da como para que hablemos en No, esto es en otro cuatro, conversatorio. en, en otro conversatorio. Yo diría que hoy estamos en una encrucijada. Hoy estamos en una encrucijada. Y puede ser un gran riesgo y puede ser una gran solución. Recomiendo, por cierto, un libro para responder esa pregunta que se llama The Coming Wave, la ola que se viene o la ola que se nos viene. Es escrito por un inglés que se llama Suleiman Mustafa, eh, publicado hace nada, Suena finales del año seudónimo eso. pasado. Suena Sí, sí, seudónimo eso. sí, sí. No, no, publicado en octubre, creo, del año pasado, y él hace un análisis precisamente sobre este tema. Y lo hace también sobre los desarrollos de biogenética y cambios en el ADN. Y él los ve como un riesgo. Él pone que hoy en día las dos cosas son probablemente los riesgos más importantes que el mundo se va a enfrentar en los próximos años. Y bueno, y él dice, son riesgos inmitigables y lo que podemos hacer es construir constraint, es empezar a construir elementos para contener los riesgos, para contenerlos, pero son riesgos que se pueden desbordar porque se han masificado de una manera muy importante y tienen un poder extraordinario. Entonces, yo creo que la respuesta es, lo veo como un riesgo, sí. ¿Emergente? Sí, sí. El de la ingeniería genética ya no es tan emergente, es un riesgo que lo venimos viendo, pero el de la inteligencia artificial sí, es un riesgo emergente. Sí, exacto. Va. Yo quiero aportarle a la discusión del tema y de pronto hacemos otro conversatorio en marzo del tema, que sería muy interesante. Es lo siguiente. Mm, ahí más allá de la inteligencia artificial es cómo los gigantes de la tecnología hoy influyen en todas las decisiones que tomamos los cristianos de a pie, pues los humanos de a pie. Yo escuchaba hace poco y estaba buscando el número exacto, pero se me escapa en estos momentos, que Starlink, Elon Musk, es, hoy tiene más satélites propios que todo Rusia, Sí. que todo Rusia y que toda Europa. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar cómo a través del tráfico de información en el espectro electromagnético que hoy disfrutamos a través de estos equipos o de la inteligencia artificial o del Internet de las cosas o de todas las nuevas tecnologías. Yo creería que más allá de poner la inteligencia artificial en un pedestal de riesgo y ponerle en una clasificación, creo que es un fenómeno que es tan multicausal que no puede considerarse un riesgo emergente, sino que es un fenómeno tan amplio que para poderlo caracterizar, no es la inteligencia artificial la que digamos que es la materialización de un sinnúmero de tecnologías alrededor o de capacidades alrededor que tiene eh, la manipulación de la información que finalmente puede generar, sí, situaciones que pueden comprometer la estabilidad de la economía o de los negocios. Yo creería más bien que es
la concentración o la inadecuada gestión de la información la que finalmente sería la causante de todo esto. Pero la inteligencia artificial como tal, hoy es la inteligencia, lo decía Juan Carlos Domenech hace 6 o 7 meses en conversatorios. Decía, el problema no es la inteligencia artificial. Mañana va a aparecer otra. Hace 8 días era el Internet de las cosas, hace 20 días era el Internet 2.0 o el Sitecom. Antes era el fintech y ahora las criptomonedas. O sea, las tecnologías van a ir evolucionando y van a aparecer nuevas tecnologías. Entonces, no es la inteligencia artificial, a mi modo de ver, pues vuelvo y le digo, es discusión para que abramos la conversación, eh, sino cómo esa interacción de las capacidades de tecnología se materializan en riesgos muy específicos. Tiene la mano levantada Jorge Loza desde Lima. Jorge. Bueno, yo al momento de escuchar la forma de enfocar los riesgos, siempre insisto en llevar al ser humano al centro de la esfera y no dejarlo afuera, porque muchas veces cuando colocamos a la tecnología en el centro, pues lógicamente miramos a la tecnología como el producto de la mano mágica de las divinidades, y no es así. Siempre hay un ser humano detrás que tiene un interés, y eso mismo pasa con otro constructo tecnológico, que son las organizaciones humanas, llamadas empresas, llamadas corporaciones y más adelante hasta llamados estados. Es decir, hay intereses de por medio que finalmente terminan haciendo que lo que tiene un fin útil se convierta en una gran amenaza ante las diversas posiciones de grupos humanos que pueden estar desvalidos o no de los recursos básicos mínimos para contener el problema, ¿no? Escuchaba, o mejor dicho, leía los comentarios en el chat en los que se habla, pues, de estas manifestaciones, huelgas, que están generando problemas por doquier. Es decir, poblaciones que se ven afectadas por un mínimo de innovación o por un mínimo de desarrollo y optan por simplemente agarrar la piedra y comenzarla a lanzar sobre cualquier ser humano que venga con cualquier buena intención y con cualquier recurso. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar más sobre los riesgos humanos que todavía no hemos profundizado, donde está el propio ser que está buscando en un país, perdón, en un planeta tan marcado en recursos y con una superpoblación que está buscando de dónde sacar más, una gran amenaza o un riesgo emergente que todavía no vemos. Este punto de no retorno de un planeta que ya se está quedando sin recursos, porque tenemos una sobrepoblación humana. Por ahí va mi mirada, y Alberto, si te puse en aprietos, discúlpame. No, para nada. No, agradezco la pregunta y la visión. Mira, yo coincido, yo no digo 100, 1000% con el enfoque de, vamos a decir, antropocéntrico de los riesgos. Yo creo que esa es una de las claves. Si nosotros no ponemos al ser humano en el medio de todo esto, estamos pelando, estamos fuera, como yo no sé, les digo, yo soy de nacionalidad venezolana, tengo muchos años fuera de mi país, eh, y no porque quiera, sino porque la realidad y la política no me lo permite. Pero estoy en contacto permanente con mi país y con muchos países de América Latina. Si algo me ha permitido estar aquí en los Estados Unidos es que tengo como una visión como más amplia de América Latina y me ha permitido interactuar con mucha gente en América Latina. Y creo que esa es una de las claves. Y fíjense, algo que yo veo que ocurre en nuestro subcontinente o en nuestra región es que los latinoamericanos en nuestro abordaje de los riesgos somos muy humanos. De verdad lo digo. Y eso me gusta mucho, porque creo que tenemos como una sensibilidad particular a entender esto desde el punto de vista de la gente. Y eso es clave. Inclusive, y todos los riesgos al final giran en torno o pueden tener un impacto determinado para la gente al final. Yo
yo creo que en todo caso, en nuestro continente quizás el tema de la sobrepoblación todavía está por verse, porque yo sí creo que esto es un continente lleno de recursos y lo que creo que hay es un desbalance entre cómo se explotan los recursos y la gente, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión, digamos, para otro foro, ¿no? Pero sí creo que hay a ver, sí creo que hemos estado creando riesgos que no están en capacidad de ser mitigados, por lo menos a Ujú. corto plazo. Y creo que eso es un problema serio. Yo coincido, Carlos, en esa visión de la inteligencia artificial como una nueva revolución de la tecnología. Eso es verdad. Y Mm. hasta ahí yo lo compro. Sin embargo, esto no es cualquier tecnología. Yo a veces lo comparo como con la invención de la bomba atómica. O sea, la invención de la bomba atómica fue de tecnología, fue un desarrollo tecnológico, pero nos dio un salto cuántico en el poder de quien tiene la bomba y quien no la tiene, quien maneja la tecnología nuclear y quien no la maneja. Eso cambió el escalafón de poder de las naciones. Yo creo que con la inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Y puede pasar lo mismo de una manera inclusive mucho más drástica. ¿Por qué? Porque la bomba atómica al final necesita una inversión inmensa y necesita un Estado y necesita grandes instalaciones. La inteligencia artificial no. Casi que cualquiera de nosotros o de ustedes, porque seguro son más inteligentes que yo en esto, con algunas herramientas de inteligencia artificial puede generar eh, eh, unas cosas asombrosas, asombrosas. Entonces, yo creo que sí hay un impacto importante. Y oigan, mira, cuando uno habla de riesgos, a veces tenemos que tener cuidado porque el riesgo es el margen de incertidumbre de que algo ocurra. O sea, veámoslo así. Es el margen de incertidumbre de que algo ocurra. Es decir, no es que va a ocurrir, pero no sabemos. Esto es como un poco la visión eh, eh, kantiana de los riesgos. Es decir, hay una realidad que jamás vamos a poder entender y hay una realidad que es la que podamos nosotros percibir. Es un poco como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Está pasando Ujú. algo allí que nosotros podemos más o menos identificar, pero nunca lo podemos precisar. Entonces, yo creo que con relación a este riesgo de la inteligencia artificial, pasa exactamente lo mismo. Hay un margen que no podemos precisar y ese es el margen de incertidumbre que basta que haya alguien con suficiente capacidad, conocimiento, recursos para explotarlo de una manera que se pierde de vista. Eh, en este viaje que hice por Europa, tuve la oportunidad de visitar Berna y conversar con personas sobre los temas de energía atómica, energía nuclear. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. De hecho, lo puse en un post hace poco, en un video post que puse en LinkedIn, y es, hay, no hay nada completamente malo ni nada completamente bueno, sí, es un tema humano. La fisión del átomo, la separación del átomo y la liberación de energía del átomo produjo cientos de miles de personas, muertes de cientos de miles de personas y sigue muriendo gente por contaminación nuclear. Ah, eh, pero al mismo tiempo tiene las bondades de la energía, de una energía que es limpia, entre comillas, menos contaminante que, que las otras. Entonces ahí hay una pequeña línea muy porosa entre el riesgo y la oportunidad. Lo mismo pasa con estas nuevas tecnologías. O sea, es la inteligencia artificial como un gran riesgo o como una gran oportunidad
para la humanidad. Lo mismo pasa con la explotación de los recursos naturales. Una gran, la tendencia extractivista es un gran riesgo para los países, pero es una gran oportunidad para poder desarrollar valor agregado sobre los productos que se extraen de los países. Ahí hay una delgada línea que va del riesgo a la oportunidad y en eso nos vamos a concentrar en nuestro evangelio. Alex Barragán tenía la mano levantada. Alex. Creo que me alcanzaste a responder la pregunta. Ah, O sea que, no, pero eso yo lo veo también como esas revoluciones que han sucedido a lo largo del tiempo y en esta revolución digital en la que estamos. Pero hay algo que me inquieta y no sé la perspectiva de ustedes con lo que acaban de mencionar. Si bien es cierto, pues es el enfoque, ¿no? O sea, identificar riesgos, esos emergentes, los posibles tratamientos, controles, oportunidades, todo lo que nos va a generar. Pero me parece, porque logro percibir en lo que uno ve, lee, etcétera, etcétera, pareciera que este tema de la inteligencia artificial y el mal uso, porque también sabemos que hay un buen uso, el mal uso pareciera que no tiene control. O sea, pareciera que va a pasar lo de la bomba atómica. O sea, no va a existir nada que en cualquier momento lo pueda controlar. Y digamos que, escuchándote un poquito más, Carlos, ahí, digamos, pues, eso que me respondías era como que así va a ser. O sea, no hay, va a llegar un momento en que la inteligencia artificial mal usada, posiblemente, no tengamos forma de controlarla. No haya forma. Ayer o anteayer creo que salió otro nuevo listado de contraseñas robadas de Face, si mal no estoy, de Gmail, bueno, Yahoo, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando. Entonces, no se va a poder controlar, no se va a poder mitigar. Y lo escuchaba con la bomba atómica, a hoy todavía, pues, lo que tú señalas, se siguen presentando muertes. Entonces, definitivamente no va a haber un control. Es como mi inquietud mientras los escuchaba a los dos. la frontera de lo bueno o lo malo, el riesgo y la oportunidad, definitivamente siempre será un tema de ética humana. Aquí entre nosotros tenemos, yo cuento también a una persona que admiro muchísimo, se conoce genéricamente como el doctor Veneno, pero César de Paul es un profesional que es experto en ese tema de los venenos y yo quiero hacer un comentario a ver si de pronto César me mete la pata y me saca del bollo. Pero es como el Botox, Alex. Es como el Botox. Esa cosa que se ponen que para mejorar la cara y que no verse tan viejos y no sé qué, tiene unos usos, según eso es un veneno que se sintetizó y se volvió un fármaco que hoy se usa para muchas cosas. Pero ¿quién hizo el trabajo? El ser humano. Y la capacidad infinita de maldad del ser humano es inconmensurable como la capacidad de la bondad del ser humano de pasar por debajo de la mesa, de sentirse menos. Cuando los malos son más, hacen más bulla, aunque los buenos seamos muchos más. Pues está Entonces, correcto, profesor. mi doctor Veneno, venga, sáqueme del bollo. ¿Dije una imprecisión o dije algo acertado? No, no, profesor, excelente y también muy acertados los comentarios que van diciendo porque siento y pienso que es así. No debe perderse la perspectiva del uso del objetivo, a qué va dirigido, ya sea para hacer un bien y ojalá que no sea para hacer el mal. O como decían, la ciencia sin ética es prácticamente un tormento, es malvada. Y la ética sin ciencia es inútil porque tú quieres hacer el bien, pero necesitas el conocimiento. Un abrazo, profesor. Gracias, César. A César lo vamos a tener como invitado en uno de los conversatorios, porque es el mundo de los venenos, y eso es una cosa interesante que vamos a buscarle riesgos y oportunidades al tema. Tenemos a Laura Suárez con la mano levantada, Juan Pablo Sandoval y Ana con la mano levantada. Entonces,
Por favor, Laura, primero tú. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es muy interesante escuchar las perspectivas de riesgo que se tienen pues, globalmente, pero especificando más y trayéndolo a una realidad que estamos haciendo un trasfondo más fuerte en las empresas privadas, que es el tema de corrupción y fraude. No lo veo tan especificado en el informe. Realmente no hay sino fraude cibernético especificado hacia el informe, pero digamos que en este tiempo que estamos en pro de transparencia, estamos en pro de volcar nuestros conocimientos y nuestras mitigaciones hacia esta tipología de riesgos, desde la perspectiva de ustedes, Alberto, y todos los expertos acá, ¿cómo ven ese trasegar en este momento de Latinoamérica, específicamente en Colombia? ¿Cómo ven esa transición de lo público, porque pues todo comienza desde lo público hacia lo privado? Alberto. Sí, si quieres, escuchemos a los otros invitados y después yo puedo responder. Juan Pablo. Si te parece. Muy buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Primero que todo, pues darles muchísimas gracias por todos estos conocimientos que están compartiendo. Siempre enriquecen mucho todo lo que se puede entender sobre riesgos y sobre los diferentes ámbitos en los que esto se debe entender. En algún momento también mencionaba en otro espacio, en otra de las reuniones que he tenido la oportunidad de asistir, hablábamos sobre si la inteligencia artificial debía ser regulada. Y pues uno veía que hay muchas posturas frente a esto y creo que pues tiene bastantes divergencias. Y pues hay personas que satanizan eso, dicen que no debe ser regulada, que no tiene riesgos, que definitivamente todo es debido al ser humano y que pues el ser humano es como digamos el culpable en este caso de si la usa para el mal o para lo que la quiera utilizar, para el bien o para el mal. Pero definitivamente con todo lo que ha venido sucediendo y pues viendo que todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, pues como India, digamos, hay más capacidad de vulnerar todos los controles hacia la tecnología, hacia los sistemas de información. Entonces uno como que puede vislumbrar, incluso ya uno ve, ya no tan lejano ese horizonte, uno ve cómo Estados Unidos ya incluso tiene un borrador o una propuesta de ley de regulación para el uso de la inteligencia artificial en las entidades públicas o en las entidades estatales. Y pues uno dice, oye, si lo está haciendo un país desarrollado, ¿sí? Un país del centro, pues quiere decir que nosotros pues con más veras deberíamos ya estar realmente pues como digamos concluyendo ese debate y entendiendo que definitivamente sí hay que analizar los riesgos que se derivan de este uso de esta tecnología y pues que es una realidad que pues así como hay gente o digamos hay personas que lo están usando para el bien, para sacarle todo el beneficio, también hay otros que se están aprovechando de esto para hacer daño y para pues vulnerar aún más todo lo que corresponde pues a la ciberseguridad y a la seguridad de la información. Pues creo yo que es un debate que todavía está muy satanizado, pero que ya deberíamos estar hablando pues de ciberética y ya deberíamos como estar analizando los riesgos asociados al uso de todo lo que tiene que ver con cloud computing y con todas las tecnologías emergentes, especialmente de la inteligencia artificial. ¿Sí? El conversatorio que tendremos el 1 de marzo va a girar alrededor del tema de inteligencia artificial porque pues finalmente es un tema que está en boga y se necesitan luces. Te cuento que hay un reglamento europeo ya aprobado
para regular la inteligencia artificial. Hay un reglamento europeo ya. No es un reglamento marco, pero ya existe. Ana. Ana. Muchas gracias. Me uno a la reflexión anterior y tengo ahí pues como algo que adicionar y es si esa conversación sobre el riesgo y el manejo ético pues en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, hay que atreverse a darle una mirada mucho más macro porque aquí juega algo que no es favorable también a cada uno de los países. Es decir, nosotros hoy cuando estamos en el mundo de todo esto, que es una visión amplia en el mundo, nos tenemos que hacer la pregunta si la mirada es sobre Colombia, si es sobre Latinoamérica o si es sobre Europa, porque el tema es que todo lo que ya hoy está en inteligencia artificial está al servicio del mundo. Y acuérdense que aquí empieza a pasar una cosa y es lo ético y lo cultural en una mirada donde en algunos países está bien, en otros no es Se te fue el audio. tendría Se nos fue el audio de Ana. Pero sí, da. Sí, mira, pero dale, Alberto. Muy interesante. Mira, déjame empezar por el tema del dimensionamiento de los riesgos en función de lo global a lo más local, ¿no? Efectivamente, uno de los temas sobre un informe como el de Davos es que es con una visión muy global. Por supuesto, cuando uno ve esto desde unas perspectivas tan altas, hay riesgos que se invisibilizan, porque en comparación con otros, quedan como muy disminuidos, muy pequeños. Entonces, por eso es que digo, esto hay que usarlo como un marco para comenzar una discusión. Y en nuestros propios análisis de riesgos, entonces comparar versus estos marcos, ¿no? Las empresas, hay varias empresas y consultoras que hacen análisis de riesgos en temas informáticos y en temas de todo el tema de redes, etcétera, y en esos análisis que son globales, el tema del fraude, del phishing y todo esto están presentes, pero muy claramente, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que utilizar un marco de referencia y ver, al final el riesgo más importante es el que nos afecta a nosotros. De nuevo, vayamos a la dimensión humana de esto, o por lo menos a la dimensión organizacional de esto. Que haya, que la temperatura del mundo pase de 1.3 a 1.5 en promedio, porque se incrementó en 1.5 grados. Bueno, a ver, primero, ¿cómo lo puedo contener, ¿no? A veces es incontenible. Y después, ¿cómo me afecta a mí? Esto va a afectar a mis comunidades. Esto va a significar mayor lluvia o mayor sequía. Esto, o sea, al final, yo creo que aterrizar estos grandes riesgos en nuestras realidades más locales es parte del trabajo del analista y parte del trabajo del que tiene que hacer esto algo accionable. Eso es un tema. En relación a la inteligencia artificial, fíjense, yo creo, de nuevo, que esto es una discusión muy amplia y muy extensa. ¿Dónde está el verdadero? O sea, si podemos circunscribir esto, ¿dónde está el verdadero riesgo? El riesgo está en traspasar una frontera en la cual la inteligencia artificial termine teniendo conciencia de sí misma. Ese es el verdadero riesgo. Hoy en día, la inteligencia artificial no puede considerarse un ente autónomo, porque todavía los desarrollos de inteligencia artificial, a pesar de que muchas de las cosas que hace la inteligencia artificial no pueden ser explicadas por el ser humano hoy, porque los algoritmos de manera reiterativa van modificándose a sí mismos y terminan llevándonos a unos resultados que pasa un poco como este efecto mariposa que predijo Lorenz
en los años 60, qué pasa con el clima. Eso pasa también en la inteligencia artificial, pero no hemos traspasado la frontera. Esa frontera se llama singularidad, ese punto en el cual la inteligencia artificial se convierta en un ente con capacidad y con autonomía de decidir sobre sí misma. Es allí donde está el riesgo. Y eso, evidentemente, hoy en día existe en el mundo capacidad tecnológica para llegar allí. Sí, y por eso es que es un riesgo. Porque hoy en día existe la tecnología para construir y para desarrollar un modelo o varios modelos de inteligencia artificial que se aproximen a esta singularidad. Entonces, esto nos lleva casi que a la reflexión de pienso, luego existo, ¿no? Va a llegar un punto donde la inteligencia artificial puede llegar a pensar por sí misma y existir, y comenzar a existir como un ente en el cual, sobre el cual no tengamos control. Entonces, es allí donde está, como decía Carlos, esa frontera tenue, porque si bien existe la tecnología, probablemente los desarrollos todavía no se han masificado en ese nivel. ¿Cuánto falta para llegar allí? Es como cuánto falta para tener una bomba atómica. Yo podría, en 1939, ¿cuánto faltaba para tener una bomba atómica? Bueno, todo depende de las necesidades. En ese momento... Y del presupuesto. Y del presupuesto. En ese momento estaba en un papel la teoría pero en 6 años se desarrolló. Hoy, ¿cuánto falta para llegar a ese nivel de, vamos a llamarlo así, de autoconciencia de la inteligencia artificial? Todo va a depender en estos tiempos acelerados del presupuesto, de la necesidad, del mercado. O sea, hay una cantidad de cosas que se rodean allí. Traspasar esa frontera es peligroso. Es peligroso. Así como traspasar la frontera de meter dentro de una cápsula algo que va a explotar y va a destruir la vida de 100.000 seres humanos, es peligroso. Como lo vimos y se materializó en 1945, no con una, sino con 2 bombas. Entonces, yo sí creo que aquí hay un riesgo. ¿Y por qué hay un riesgo? Porque hay un margen de incertidumbre. No sabemos hasta dónde esto se puede convertir o no en una dirección en otra. Ahora, hay algo aquí importantísimo. Con la bomba atómica ocurrió algo muy interesante. Y es que al final lo que detuvo la escalada atómica fue equiparar las fuerzas. Es decir, el poder disuasivo de autodestrucción asegurada. Si tú me detonas, yo te detono. Y entonces al final el juego quedó tablas. ¿Ustedes ven? Entonces vamos a decir, eso en teoría de juego se llama equilibrio de Nash. Se llegó a un punto de equilibrio donde ya yo sé la estrategia del otro y esto se detiene. Y bueno, eso no quiere decir que no aparezca un loco en Irán que lance uno. Que lance uno, exactamente. Y cambia el tablero. O sea, mueve el tablero. Y cambia el tablero. Y de hecho tenemos al enano de Corea del Norte que lo amenazan. No, y la intervención de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el Mar Rojo movió el tablero de una manera que ahora no hemos visto todavía las consecuencias de eso, pero las consecuencias las vamos a ver en 6 meses. Las vamos a ver en 6 meses con los temas de abastecimiento. Yo los quiero invitar también a que se lean este libro. Yo tuve el privilegio de, estando en Zúrich, de ver a este señor Rolf Dobelli. Él escribió un libro, es mucho más gordo, pero esto es una síntesis que se llama El arte de pensar. 52 errores de lógica que es mejor dejar que cometan otros. Ese es el subtítulo. 52 errores de lógica que es mejor que cometan otros. Este señor me dijo algo que, bueno, nos dijimos algo que a mí me dejó muy cabezón, más cabezón de lo que soy. Y es,
cada uno de estos 52 errores ya está convertido en un algoritmo. Y estos 52 errores son sesgos cognitivos y ya están convertidos cada uno de ellos en un algoritmo. Entonces, de ahí a la frontera de que haya alguien que sea capaz de pensar en forma independiente, ese alguien, una entidad que sea capaz, en la distancia no es muy larga. Nelson, Laura y Nelson tienen la mano levantada. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. He venido escuchándolos y quisiera que de pronto se metiera en el tema de discusión, o se incluyera el pensamiento anárquico y la construcción anárquica en la que venimos, que es un tema de la pérdida de valores y de la pérdida de fronteras y desinstitucionalización. Ese pensamiento, muchas empresas que están generando, y en nuestro país es todavía más importante porque estamos en un boom de desarrollo de programadores. Ese pensamiento de esos programadores con esa orientación anárquica, influyendo en la inteligencia artificial y en esas redes neuronales, ¿será el mayor riesgo o puede generar el riesgo a que esa red neuronal, cuando se vuelva independiente, tenga ese tipo de sesgos como los que está hablando ahorita? Gracias, Nelson. Eso me da pie para decirles que dentro de 15 días vamos a tener a Jorge Loza hablando precisamente sobre eso, porque ya hablamos del reporte global de riesgos, ahora lo que vamos a hablar es el otro lado, y es cómo esto, el hombre y la sociedad, hombre, comunidad y sociedad, se vuelven determinantes en poder dimensionar adecuadamente el contexto de riesgos. Ese será nuestro tema dentro de 15 días con Jorge Loza. Entonces, de una vez quedan invitados. Alberto. Sí, mira, esto que toca el amigo Nelson creo que es otro de los grandes nodos clave de este análisis. Primero, el pensamiento anárquico en la realidad no virtual, pues en el mundo físico es dominante. Y hoy en día el mundo potenciado a través del desarrollo acelerado de la tecnología se ha anarquizado hasta cierto punto. Y este proceso de anarquización está reflejado en un nuevo modelo de organización de la sociedad. Y ya las sociedades han dejado de organizarse de manera jerárquica, es decir, donde hay alguien que está por encima y otros que están por debajo, y ahora estos modelos se llaman heterárquicos. Son modelos que responden a alineación por convergencia de intereses. Es decir, es difícil saber quién está arriba y quién está abajo porque ya arriba y abajo no existe. Lo que existe son unos nuevos marcos de referencia a través de los cuales quién tiene más poder de convocatorio en torno a determinadas agendas o intereses. Entonces el mundo ya no se organiza, el poder ya no viene por el que está más arriba, sino el que en torno al cual pasen más líneas de intereses. Y el Foro Económico Mundial, por cierto, es uno de esos nodos. Lo tiene claro. Lo tiene muy claro. Entonces, al final, ese mismo modelo, el modelo heterárquico de organización y del poder, evidentemente está presente en los desarrollos de inteligencia artificial. Pero oigan, por ahí empieza todo esto. Si no fuese así, no hubiésemos desarrollado donde hemos llegado. Y eso, si bien es tremendamente, a ver, esas son las dos caras de la moneda. Lo que lo hace valiosísimo, lo hace peligrosísimo. Porque este tipo de modelos de pensamientos laterales, no lineales, escalares, son lo que potencia todo esto. Entonces, una cosa viene con la otra y son inseparables. Yo quiero concluir esto no solamente en el tema, porque creo que ya nos queda muy poquito tiempo, 1 o 2 minutos,
Mire, al final la inteligencia artificial, que la hemos puesto aquí como un ejemplo de riesgo emergente, hay otros. Al final todo necesita algún tipo de control. Todo. Todo riesgo debe tener algún mecanismo de contención. Todo riesgo al final debe tener. A veces esa contención viene de parte de las leyes, de las políticas, de los reglamentos, otras veces viene de parte de lo ético. El tema del desarrollo de la ingeniería genética, la parte ética ha sido muy importante y ha puesto por encima de cualquier ley un control sobre la duplicación, por ejemplo, de seres humanos y ese tipo de cosas. Pero ha ido derivando en una, vamos a decir, en una parte luminosa del desarrollo. Sin embargo, en la inteligencia artificial esto es bastante más difuso y estará por verse. Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que al final, si bien los riesgos están allí, los seres humanos hasta ahora hemos demostrado que somos capaces de sobrevivir a nosotros mismos. Por lo tanto, yo apostaría a que la inteligencia artificial nos va a hacer mucho más bien que mal. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos años. Pero no hay que quitarle el ojo de encima. No, Bueno, para nada. Alex, Carlos, Claudia, César, Gabriela, Jaime, Josué, Jorge, Laura, Marco, Milady, Gerson, Gerson, un saludo especial, sé que nos estás visitando desde Guatemala. Javier Garrido también nos está visitando desde... hay gente de muchas partes, de muchas localidades y de todo Iberoamérica. Isabel Casares la tenemos aquí con nosotros todavía. Esto apenas empieza. Mentorios para la sostenibilidad empresarial nace hoy y espero que perviva y sobreviva incluso a este fundador, que se vuelva una comunidad entre todos, podamos hacer y jalar conocimiento. Ya está prometido, entonces ya tomé la lista de asistencia cuando estaba en el punto más alto, que fueron 72 personas. A esas 72 personas les va a llegar mañana el primer capítulo del libro de guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos y oportunidades. Y siéntanse con plena libertad de escribirme y decirme no me gustó, qué chévere, o escucho opiniones, todo, porque es parte del proceso de construcción de conocimiento. Ahí no está dicha la verdad, simplemente está puesta una experiencia desde lo que hemos caminado todos estos años y que es simplemente un aporte. Entonces, recibo con cariño todos los comentarios al respecto. Nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días nos vamos a ver el día 15 con Jorge Loza. Jorge ya está yendo a, a la tonería de pintura para la foto. Y nos vamos a encontrar aquí para conversar sobre lo humano, lo humano. Vamos a hablar sobre eso, sobre la cultura del riesgo, sobre cómo los seres humanos tenemos ese pensamiento basado en riesgos y ese es el que nos va a sacar de este hoyo. Yo tengo fe como Alberto, yo tengo fe en el ser humano, soy un optimista impenitente, no me da pena ser optimista. No soy catastrofista, pero también, porque la he visto muy de cerca, conozco la infinita capacidad de maldad del ser humano y también sé que así como podemos ser optimistas, también hay un lado oscuro del ser humano que nos está llevando a un lugar que no conocemos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar acá.
Alberto, mil gracias. Ah, venga, espere, vamos a hacerles un spoiler, Alberto, de una vez. Claro. Alberto viene para Colombia, todavía estamos cuadrando fecha. Estamos cuadrando fecha. El caso es que en 2024 nos vamos a encontrar presencialmente y vamos a invitarlos para que nos acompañen presencialmente a una conversación con Alberto, también en Bogotá, ¿no? Lo vamos a hacer en Bogotá. Así es. Y entonces, de una vez también quedan anunciados. Y finalmente, con Zona Segura e Isabel Casares, que por ahí está Isabel, también quiero anunciarles que vamos a hacer, junto con Aplus España, vamos a lanzar una certificación en continuidad de negocio respaldado por Aplus España. O sea, tiene tres momentos, planes de continuidad de negocio. En abril, Dios mediante, estamos cuadrando la fecha, pero creemos que es en abril. Una segunda parte será el norma ISO 22301, ya como la norma en julio. Y en septiembre, presencial sincrónico y presencial físico, vamos a tener auditor líder, formación de auditor líder en continuidad de negocio, respaldado por Aplus. En septiembre, esa es el top de las certificaciones en continuidad de negocio posibles en el mundo y la traemos para Colombia entre Zona Segura, Carlos Vanegas, Isabel Casares y Aplus España. Eh, Ahí nos va a acompañar Juan Alberto Negrete, que es tal vez una de las personas que más conoce de continuidad de negocio y de auditorías en continuidad de negocio en Latinoamérica. Él viene desde México, Juan Alberto Negrete, y él va a ser quien dirija el examen de auditor líder. Eso va a ser en Medellín en el mes de septiembre. Pero les vamos contando, eh, desde ya para que vayan animándose con el tema. Bueno, esto es Mentorios para la sostenibilidad empresarial, Mentorios en riesgos y oportunidades. Hasta luego. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces en 15 días. Chao. Alberto, chao. Chao. Gracias, Carlos, que estés bien. Hasta luego. Chao. Cuidaros. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Bien, gracias. Éxitos Chao, a Javier. todos. Chao. Carlos, gracias. Muy amable. Carlos Rojas, chao. Saludos por allá. Josué. Chao, Carlos. Nos vemos. Luis Fernando, hasta luego. Chao. Vamos a cerrar la grabación.